cantar. Qué cosa que los salmistas no sabían el tema de predicación y, como decía el pastor Omar, toda la letra giraba alrededor del tema que vamos a compartir tan especial. Ya les mandé el bosquejo a su WhatsApp, así que si quieren mirarlo en pantalla o lo quieren leer desde sus celulares, maravilloso. Y vamos a tocar un tema muy hermoso que, si lo hacemos desde una perspectiva bíblica, no nos hace daño, no nos va a impactar de forma negativa, sino todo lo contrario. Los diezmos, una brújula espiritual. Los diezmos, una brújula espiritual. Hace unos 3 años que los pastores me dieron la oportunidad de ingresar al equipo pastoral como teólogo, y creo que de las primeras prédicas, sino que la primera prédica que compartí era relacionado con los diezmos. El maaser de los diezmos fue la primera prédica hace 3 años. Y en estos días el Señor me traía con la necesidad y la inquietud de retomar otra vez el tema después de 3 años, volver a tocar el tema desde otra perspectiva. Y créanme que como pastor con 40 años de experiencia, ya retirado del pastorado y entregado a la docencia, cometí ese grave error. Hubieron muchos años, yo creo que la primera década, los primeros 15 años del ministerio, yo creía que le hacía un favor a la iglesia de no predicar sobre ese tema para no herir susceptibilidades, para no espantar a las personas, y el Espíritu Santo me cogió y me confrontó porque lo que estaba haciendo un daño en la iglesia. El tema está en la Biblia, es doctrina, es teología, es necesario, es importante. Y fue muy lindo comenzar a predicarlo de una manera muy edificable para toda la congregación. Los diezmos, una brújula espiritual. Y venía pidiéndole al Señor: Padre, yo quiero comparar los diezmos con algo. Yo pensaba en un marcapasos, pensé diferentes aparatos que miden diferentes tipos de cosas como líquidos, medidas métricas, qué sé yo. Nada me cuadraba hasta que el Señor me mostró el tema de la brújula. Permítanme, a manera de introducción, decirles que la brújula, como metáfora espiritual y sus datos históricos y prácticos con el propósito de entender el diezmo, como brújula que orienta el corazón hacia el reino de Dios, nuestro tesoro eternal, será de mucha bendición para todos nosotros. Hoy, inventada en China entre los siglos 9 y 11, fue creada para ayudar a los navegantes a encontrar el rumbo correcto, aun cuando no había estrellas visibles ni puntos de referencia. Funciona porque una aguja magnetizada siempre busca el norte magnético de la Tierra ante el milagro de los polos terrestres. Siempre señala en una dirección estable. No depende de emociones, intuiciones ni del clima. Sin brújula, los viajeros fácilmente se desorientaban y se perdían en el mar o en la tierra. Así como la brújula apunta al norte, el diezmo nos recuerda hacia dónde debemos apuntar nuestro corazón, el reino de los cielos. Les invito a estar de pie y vamos a leer el texto sagrado. En San Mateo 6, 19 al 24, leemos el texto sagrado de la siguiente manera en favor de ustedes. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Amado Padre, gracias por este remanente de tus hijos preciosos que hoy nos reunimos, sabiendo que nuestro cuerpo entiende que hoy es viernes, pero viernes espiritual. Gracias, Señor, por esta preciosa congregación, por tu palabra. Bendecimos a nuestros pastores en sus actividades misioneras.
Señor de los cielos, que el buen Espíritu Santo nos compensa de pecado, justicia y juicio. Que nos muestre la buena voluntad de Dios y del Padre, agradable y perfecta, y que podamos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la doctrina cristiana. Y gracias. Gracias por todo lo material, por lo mucho, por lo poco, por lo que falta. Gracias por tu provisión. Háblanos pues, Señor, en esta hermosa noche en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando uno mira este texto, se da cuenta que Jesús nos está diciendo: espiritualicen el tema material. Espiritualicen el tema material. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Carguemos de espiritualidad nuestra mentalidad material, es lo que está diciendo Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor no nos está diciendo: dejen de trabajar, dejen de invertir, dejen de producir. No, nos está diciendo es: invitemos todo lo material a que sea parte de nuestra carga espiritual. Espiritualicemos nuestras cuentas bancarias, espiritualicemos nuestras tarjetas de crédito, espiritualicemos ese mismo, esa pensión que se gana y se ganó con el sudor de la frente, porque nuestra tendencia es separar un elemento del otro. Y aquí el texto nos está diciendo: juntémoslos, vamos a unirlos, y de esta manera nuestro bolsillo se va a convertir en un reloj que va a marcar mi calidad espiritual. Y es lo que vamos a analizar en los próximos minutos. ¿Sí? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Hacia dónde mira nuestro ojo cuando estamos pensando en inversiones materiales? Si nuestro ojo observa lo espiritual, todo lo nuestro material se llenará de luz. Muy interesante, ¿sí? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es decir, lo material, el trabajo, la nómina, las inversiones en bolsa, qué sé yo, en banco, los intereses, toda esa parafernalia material se ha convertido en nuestras vidas en tinieblas o en luz. Y lo interesante es que uno observa que Dios está muy pendiente de esa actitud de nosotros para saber a quién bendice más, a quién puede proveerle más sin que su corazón se le dañe. Siguiendo con el concepto de brújula y del norte en la Biblia, como concepto teológico, me encontré con 3 perlas: Dios y su grandeza asociada al norte polar, el norte como lugar de juicio o amenaza, el norte como referencia a la providencia de Dios y el norte como aspiración orgullosa del enemigo. Llama mucho la atención que en todos esos detalles de la creatividad de nuestro Dios, que es en detalle algo extraordinario, la creatividad de Dios en todo lo que hizo es tremendo, a Él le plació que en los 2 polos magnéticos de la Tierra, el polo positivo quedara en el norte y el polo negativo quedara en el sur. ¡Qué interesante! Así como cuando a Dios le interesan esos detalles preciosos en la naturaleza, para que en algún momento nosotros caigamos en la cuenta que detrás de todo eso está el Creador, está Dios. Entonces, permítanme leerles. Dios y su grandeza asociada al norte, como primer punto. Dice Job 37:22, del norte viene la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. El norte es visto como dirección de gloria y manifestación divina. El Salmo 48:2 nos dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey.
Jerusalén, lugar de la presencia de Dios, se relaciona con los lados del norte, hacia el norte. Me encanta porque el púlpito de esta congregación mira hacia el norte. Si ustedes captan y se ubican, ¿sí?, espacialmente, norte, sur, oriente, occidente. Tremendo. Y es el norte, el norte. Pero necesariamente no nos quedemos con el norte físico, con la figura del norte como tal, sino el norte espiritual, el sentido común hacia donde debemos de ir. Segundo, el norte como lugar de juicio o amenaza. Jeremías 1:14 dice: del norte soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. El juicio de Dios contra Judá venía de las naciones invasoras del norte. Jeremías 4:6. Alzad bandera hacia Sión, huid, no os detengáis, porque yo traigo mal del norte y quebrantamiento grande. Aquí el norte representa juicio, corrección, disciplina de parte de Dios. El norte. Tercero, el norte como referencia a la providencia de Dios, Salmo 75, 6 al 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Aunque no menciona el norte directamente, el texto sugiere que la exaltación viene de arriba, es decir, del cielo, asociado otra vez con parte del norte. Rechaza el oriente, rechaza el occidente, rechaza el sur, y la única parte de los 4 puntos cardinales que no menciona es el norte, que es el que queda ahí vitalicio. Y por último, el norte como aspiración orgullosa del enemigo. Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, a los lados del norte. Satanás quiso superar el lugar de Dios, descrito como el monte del testimonio en el norte. El norte aquí simboliza la morada de Dios y su gobierno supremo. Entonces, querida congregación, cuando nosotros queremos ubicar en este caso nuestra brújula, ¿sí?, recoger acá nuestro sobrecito tradicional, cuando cogemos nuestra brújula, ¿hacia dónde apuntamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el sur y le damos la espalda al Señor? ¿O será que nos distraemos y nos dirigimos hacia el oriente? ¿O no, mejor hacia el occidente? Distrayéndonos. El principio bíblico dice, casi que no pueden leerlo entre líneas: puestos los ojos en Jesús, que está en el norte. Puestos los ojos en Jesús, que está en el norte, autor y consumador de la doctrina cristiana. Tomo la decisión de pedir el favor a nuestra asistente ministerial que me haga el favor con Don Omar, y vamos a repartir este souvenir de la predicación. Y como da un poquito de brega soltarlo, quiero que repartan a cada persona. Yo ya lo pegué en mi Biblia a manera de nuestro primer punto, y es un souvenir con pega, el diezmo, una brújula espiritual. Yo ya lo pegué en mi Biblia, pero ya en este momento, si usted no tiene a su esposo porque no vino, o uno de sus familiares que viene a la iglesia y no vino, pidan el papelito para su esposo, para su hijo, para la novia, para la nieta, para la hija, qué sé yo. Llévenlo. Pero que le guardan al pastor, a los pastores, los de ellos. Es un souvenir para pegar en la Biblia, en alguna de las hojitas de la Biblia. Usted verá dónde lo pone. ¿Cuál es la terapia que les quiero proponer? Si usted se quiere comprometer con esta predicación, péguelo de su Biblia. Pastor, pero no traje la Biblia hoy. Llévelo a la casa y lo pega, si se quiere comprometer. Si después de predicar este tema, usted llega y dice, no, el pastor no me convenció, yo sigo cerrado y trancado de que el tema no me llega, bótelo, está bien, puede botar el sticker, no hay problema, yo ya lo pagué. Pero si usted dice, Señor, me quiero comprometer contigo,
contigo, no con el pastor, no contigo, con el reino de los cielos, péguelo en alguna parte de su vida. Pero vamos haciendo la terapia en la medida que vamos predicando. El norte en la Biblia como concepto teológico es espiritual, es de orientación. Ahora vamos a ver algunas generalidades que nos implican, 8 generalidades que nos implica nuestra disertación de esta hermosa oportunidad. El diezmo como brújula espiritual, dirección del corazón. Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. El acto de diezmar no es solo económico, sino un gesto de orientación espiritual. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Bancolombia de Guayabal? ¿Dónde está? Pues por eso lo cerraron. ¿Dónde está tu corazón? ¿En la caja social? ¿En Colpensiones? ¿En los brujos de Confama? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Pastor, mi corazón está debajo de mi colchón. ¿Y eso por qué? Es que ahí está mi tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está aquello que nos quita el sueño, lo material, hermanos? Primer punto: reconocer que Dios es la fuente de toda provisión y dueño de todo lo que existe. Miren, hermanos, en términos de mayordomía, en términos de diezmo, de ofrenda, de primicia, en términos de aportar al reino de los cielos, cuando usted interioriza este principio y lo aprende, usted se ahorra muchos dolores de cabeza, usted se ahorra muchas enfermedades, usted descansa. ¿Cuál es el principio que estamos diciendo? Nada es de nosotros, todo es prestado. Usted es un mayordomo, usted es un mayordomo del carrito que tiene, usted es un mayordomo de las casas que tiene, usted es un mayordomo del edificio donde está, usted es un mayordomo de la finca que tiene, usted es un mayordomo de todo lo material, hermanos. ¿Qué se lleva uno a la tumba? La ropa. Ni eso, porque cuando no van a meter a uno, a meter ese cimbronazo de calor, entra en bolita. Así como llegamos, nos vamos. ¿Y qué queda? Los problemas de los que están aquí empiezan con una jauría a reclamar. Hermanos, cuando usted, pero eso sí, mayordomos. ¿Qué pasa? La presión social, que para que a usted no le quiten lo que tiene, que entonces la escritura, entonces si tiene escritura, dice el gobierno, entonces como su propiedad está aquí en este país, paga impuestos. Eso es lo que genera toda esa parafernalia que quita un poquito la paz. Somos mayordomos. Señor, ayúdame a administrarlo bien. Ayúdame. ¿De quién eran los talentos del que recibió 5? ¿De quién eran los talentos del que recibió 2? ¿De quién eran los talentos del que recibió 1? Del dueño de los 8 talentos. Ellos eran mayordomos. Cuando uno interioriza eso, hermanos, a uno como que una fresquita, como que todo tranquilo, uno queda feliz. Interioricemos ese principio sobre lo material y Dios te va a traer paz y tranquilidad. 2. Alinear su vida económica con la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice Jesús en muchos principios bíblicos? Piensen en el reino de los cielos, inviertan en el reino de los cielos, cuiden el reino de los cielos. En términos generales, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos recomienda un 10%, pero créanme, familia, es simbólico. Porque cuando usted se pone a diezmar con calculadora, que no lo recomiendo, no recomiendo diezmar con calculadora, porque cuando uno empieza a mirar, Señor, traigo diezmo a la iglesia, pero resulta que hago obra social con un familiar que necesita, pero resulta que también traigo ofrenda, y resulta que por allí doy una limosna a un vecino que necesita, y entonces por acá, cuando usted va a analizar, usted fácilmente puede estar dando el 25% en un mes. Es más que un 10. Así de sencillo. Entonces,
diezmar con calculadora no es recomendable. Lo recomendable es ofrendar con concepto claro de que el reino de los cielos te necesita y me necesita. Eso es lo importante, hermanos. ¿Sí? Alinear su vida económica con la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? Número uno, que usted sea bendecido individualmente. Dios quiere lo mejor para ti. Ese chistecito de que no te puedes dar gusto porque eres tacaño, codo y crees que es mejor ahorrar plata a más no dar, así pasan necesidades, no es Biblia. El primer principio de la voluntad de Dios agradable y perfecta es que tú seas bendecido y bendecido. ¿Te antojaste de una cosita rica? ¿Lo trabajaste? Cómpratelo, disfrútalo, póntelo, cómetelo, vívelo. ¿Qué quieres hacer una mejora en tu casa? Hazla en el presente, porque dice Salomón que el tiempo se va así. Y somos como la grama del campo, que por la mañana es verde y por la noche ya se seca y chao dormido. Número 3, bendice a tu familia. Ese es el otro principio, ese es el otro nivel. ¿Para qué dinero si tu familia no lo disfruta? Si tus hijos no lo disfrutan, si tu cónyuge no lo disfruta, hermanos. ¿Para qué la plata ahorrada habiendo necesidad en casa? Equilibrio, hermanos, bendice tu familia, ese es el orden bíblico. Cuarto, bendice la iglesia, el reino de los cielos. Trae tu ofrenda. Tiene mucho más sentido amplio, peyorativo, el concepto ofrenda que diezmo, porque el diezmo está cargado de connotaciones negativas. De pronto perdí a algunos miembros de la iglesia para escuchar la palabra. No sé cómo se sentirían cuando escucharon el título de la predicación, pero yo le dije, Señor, aquí va, hay que mandar. Dice que de pronto los docentes fue por cualquier situación menos porque iba a predicar de este tema. Eso no sucede en esta iglesia, gracias a Dios, como dicen los pastores. Entonces, en ese orden de ideas, bendice tu vida, bendice tu familia, bendice la iglesia, bendice la sociedad. Y esa sociedad incluye tus empleados y los tienes. Sé un patrón justo, bendice a tus empleados. Bendice, y Dios se va a glorificar en tu vida. Número 3, confiar en que el norte, el reino de Dios, es más importante que las riquezas terrenales, o el sur, o el oriente, o el occidente que nos pueden distraer. Hermanos, eso es un principio como un misterio. En el cielo están pendientes de que usted bendiga al prójimo, y eso lo apuntan allá. Eso lo apuntan allá. Porque ¿cómo más interpretamos el texto que dice hagan tesoros en el cielo? ¿Cómo más lo interpretamos? Así de sencillo. Lo están tomando nota. A mí me da mucha risa a veces con los teólogos porque son muy necios, muy cansones. El reino de los cielos es aquí o en la tierra o en el cielo. Y que no se puede decir, no, el reino de los cielos comenzó cuando Cristo puso los pies sobre la tierra. El reino de los cielos comenzó cuando Jesús nació en Belén. Y ese reino de los cielos ya está corriendo. Y cuando venga el Señor por su iglesia, se lleve su iglesia, se lleve el Espíritu Santo y esté en las bodas del Cordero, ese reino quedará allá con Él. Entonces, hermanos, empecemos a bendecir el reino de los cielos aquí. Que sea nuestro norte, que la tengamos clara. Pero el principio de mayordomía es ese. Yo, como expastor ya retirado, como teólogo, no estoy de acuerdo que usted ponga a pasar necesidad a los miembros de su familia por traer diezmos a la iglesia. Es pecado que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos o las personas que dependen de nosotros le cojan odio al evangelio y terminen diciendo es que usted nos tiene aguantando hambre porque le está llevando todo a los pastores. Es pecado. No, hermanos. Bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga la iglesia, bendiga la sociedad y el Señor te bendecirá grandemente con mayordomía para tu vida. 4. Así el diezmo funciona como una brújula. Cada vez que damos, corregimos el rumbo de nuestra vida y aseguramos que seguimos mirando hacia el reino de los cielos.
Algunos ejemplos, si me van a perdonar la falta de humildad y de sencillez, pero a mí me impresiona mucho mi hermana mayor. Mi hermana mayor es vicerrectora del CEFA aquí en Medellín, alias La Muñeca, con más de casi 50 años de docencia. Y yo me quedo impresionado porque ella es de convicción católica, pero tiene muchos principios cristianos. Y yo le hago sus vueltecitas a ella económica, le hago sus pagos y todo. Y ella me dice una vez al mes, así como le dice uno de la hermana mayor, Tabito, hágame el favor y me paga esto en Bancolón. ¿Esto es de qué debe? Un promedio de 300.000, a veces 400.000 pesos. No, es que debo de pagar lo que debo en la cafetería del colegio. Y vos consumís 300, 400.000 pesos al mes en la cafetería tuyos. No. Es lo que yo le regalo a las niñas cuando se me acercan y me dicen que tienen hambre y las mando para que almuercen y lo apunten a mi cuenta. Si eso no lo apuntan en el cielo, porque ¿qué costa? Los únicos que hacen tesoros en el reino de los cielos no somos nosotros los evangélicos cristianos protestantes. Todo se apunta allá. Católicos, evangélicos, todos estamos bajo la lupa del cielo. Y a 300, 400.000 pesos. Vaya, coma esto, dígame, le apunte de la muñeca, vaya aquello. Es una cosa impresionante, hermanos. Entonces, tener claro cuál es el norte, invertir en el reino de los cielos. Y yo sé que es mucho más de lo que ya se gana. Y estamos hablando de una católica. ¿Cómo estamos nosotros, querida iglesia? 5. La metáfora norte, reino de los cielos, norte verdadero, no es el magnetismo físico, sino el celestial espiritual. Nuestra brújula interior debe estar ajustada ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Otro testimonio. Cuando yo comencé el ministerio a los 15 años de edad, yo tuve un sentir desde que comencé el ministerio, y el sentir era que cuando yo comencé a recibir en Centro de Fe y Esperanza Misión Panamericana en la central en Carabobo. Recuerdo que era todavía bachiller, pero ya trabajaba medio tiempo en el ministerio y me pagaban con monedas. El tesorero ni siquiera se daba el lujo de cambiar las moneditas, uno ponía así las manos y el tesorero le echaba uno las monedas. Eso era muy humillante, pero bueno, la monedita también sirve. Pero nunca me pagaron o cobré lo que era justo como ministro de la palabra de Dios. Nunca. Más de 42 años en el ministerio y siempre he recibido el 50% no más. El otro 50% lo he diezmado para poder tener equipo ministerial trabajando conmigo. Porque lo material no puede seducir nuestro corazón. Y les voy a colocar un ejemplo de que lo que les estoy diciendo es veraz. Bueno, tengo aquí, aparte de mi equipo pastoral antiguo, a don Omar y a Alexandra, que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Pero allá abajo está parqueado, ¿cómo es que le dice Vivi a Rayo McQueen. Rayo McQueen? Aquí abajo está parqueado Rayo McQueen, alias el Perla Negra, manejado por Toretto, rápido y furioso. Un Mazda modelo 96. Un Mazdita modelo 96. El otro año cumple 30 años. No sé si celebrarle el cumpleaños o aplicarle la eutanasia. Ya lo pensionó. Yo amo ese carro, hermano. Soy como el tercer dueño. El primer dueño creo que lo golpeó, lo chocó. Por eso es que las puertecitas no cierran tan bien. No se rían. Yo hago colectivo para los molinos, los miércoles y así, y ellos son los que saben que no cierran las puertas. Luego el carro tenía una dama y a ellos es quien se le compra. Se compra en 9 millones de pesos hace unos 25 años aproximadamente. Yo recuerdo que una vez, ya trabajando en la compra de la floresta,
ya tenía como 20 años en el ministerio, hermano. Yo montaba en burro, en moto, en esos colectivos de enciso, pero no esos bonitos de ahora, encabinados, no, los que eran unas camionetas que era más la gente por fuera que la que cabía por dentro, y el pastor ahí pegado, vamos para el enciso a visitar y a grabar. Hermano, yo monté de todo. No había problema, bus, colectivo, taxi, de todo. Pero ya estando en la floresta, así un día me senté y dije: Señor, me quedé sin días, estoy cansado, estoy agotado. Regálenme un carrito. Y sí, recuerdo que en la confraternidad de la floresta los hermanos hicieron así como el pastor Omar ahorita nos pedía que hiciéramos una vaquita para el regalo de la pastora. Recogimos en esa época entre todos esos 9 millones, compré el carrito y me ha acompañado estos 25 años. Paga 70,000 pesos anuales de impuestos. Hay que pagarle ahorita en noviembre el SOAT, 600,000 pesitos, es un carro viejito. Otro 1,300, es económico. Donde lo parqueo, no hay peligro que se le roben el computador. No se rían. Es hermano. Bueno, el computador del maletín mío, si dejó el maletín ahí. No, tiene muchas ventajas. Hermano, mire, en la floresta hubo un hermano que me dijo: pastor, denme 20 millones y quédese con esta Land Cruiser importada, una Vitara, hermanos, con el implantado recién puesto. Ese carro podía estar costando en ese momento 45 millones. Señor pastor, me tengo que ir para Bucaramanga, quédese con ese carro, denme 20 millones cuando pueda, cuando le quede fácil en cuotas, quédese con ese carro. Y mi brújula que apunta siempre hacia el norte me decía: no, porque mi presupuesto como pastor no me da, porque los impuestos de un carro, de una Vitara importada, son costosos, conseguir los repuestos son costosos. Y ese sí tenía 2 computadores. Estando yo viviendo en Guardia, le preguntaba yo a un testimonio, le preguntaba yo a un muchacho del parqueadero: ¿por qué nos obligan a parquearnos con la trompa hacia el frente? Señor, es que de aquí nos han robado computadores de carro. ¿Cómo? Sí, por eso es que en los parqueaderos hay que parquear con la trompa mirando hacia el frente. Sí, ¿y cuánto puede costar? Y señalé una Vitara parecida a la que me estaban casi regalando. No, el computador de un carro, eso vale 10 millones de pesos. Carros que hay que pagar es guardaespaldas. Mi corazoncito no aguanta eso. Y es mi forma de pensar, es mi mayordomía. Dios bendiga el carrito que usted tiene. Carros finitos, carros más modeluditos, me encantan y gracias a Dios por eso. Pero yo como pastor no me podía dar ese lujo. Una vez don Gonzalo Incapié, que con un ingeniero, me decía: pastor, le quiero regalar mi camioneta. Usted me regala esa camioneta y yo la vendo. ¿Pero por qué? Porque no tengo con qué comprarle el enllantado de ese carro. Unas llantas así, este porte. Mayordomía, hermanos. Y el repuesto. Mayordomía. Y me da risa porque cuando a veces subo por Santa Fe de Antioquia, el Perla Negra, alias McQueen, va subiendo y va dejando carros. Yo le hago afinación de motor, yo le hago mantenimiento, yo le cambio bujías, yo le limpio una cosa, yo le hago la otra. Con cositas yo le voy amarrando, cojo las medias de mi hermana y las amarro. La polea. Y ahí está. Y tengo paz. Y me lleva a todas partes, más despacio, pero me lleva. Solo un ejemplo de mayordomía. Y no estoy diciendo que tener un carro último modelo y de buena calidad sea malo. No. Si tienes el presupuesto, si Dios te ha bendecido, si es parte de tu trabajo, amén. Pero este teólogo ex pastor debe de tener cuidado porque conoce su presupuesto y lo más importante, no tengo deudas. ¿Usted sabe qué es no tener deudas, hermano? Eso es una bendición muy grande.
6. Cuidado con los desvíos. Como en la navegación hay tormentas, corrientes y vientos que pueden sacarnos del rumbo. Ambición, avaricia, idolatría del dinero. El diezmo nos ayuda a recalibrar el corazón espiritual. Nuestros bolsillos deben de ser evangelizados. He tenido la tristeza de tener discípulos en los institutos bíblicos donde he enseñado hombres y mujeres de Dios que han luchado con su situación económica, pim, pum, pam, y llega un momento donde dicen, no, pastor, yo no aguanto más, me matriculo en la teología de la prosperidad. Y empiezan a pelechar porque empiezan ellos empiezan a pelechar y los pastores comienzan a pelechar, pero a las ovejas. Pero ¿cuál es el otro término que se parece a pelechar? A trasquilar. No se ve bien, hermanos, que un ministro peleche material mientras que las ovejas están trasquiladas y aporreadas, hermanos. No se ve bien, no es justo, no es bíblico. No es bíblico, hermanos, manipular la predicación de la palabra del Señor. ¿Yo cómo voy a pararme aquí a decirles, vean, hermanos, dentro de 8 días cada uno va a traer 100,000 pesos porque el Señor está obligado a devolverles 1,000,000 antes de que se acabe el año? Eso no es bíblico. Eso no se puede predicar, eso no se puede practicar, hermanos. Eso es teología de la prosperidad. Dios no es un banco, Dios no es un cajero electrónico, Dios no es una bolsa de valores. Estamos hablando del reino de los cielos. Dios quiere bendecirte materialmente, tu empresa, tu trabajo, tu emprendimiento, tus dones, tus talentos, tus cualidades, tu carácter. Dios quiere bendecirte económicamente, a ver hacia dónde apunta tu norte. Eso sí es importante. Entonces, cuidado con caer en esos desvíos que a veces nos hacen meternos hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el sur y menos hacia un norte espiritual. 7. El reino como destino, así como un marinero no se guía por sentimientos, sino por la brújula. El creyente fiel no se guía solo por emociones, sino por principios del reino. El diezmo nos enseña a buscar primero el reino y su justicia. Recordemos que nuestro puerto de destino no es terrenal, sino que espiritual. Y ustedes y yo tenemos una ventaja muy grande. Tenemos una pareja pastoral honesta. Amén, amén. Aprovechemos que no están. Vamos a ramear de ellos. Vamos a ramear de ellos. No están, hermanos. Y soy testigo, les conozco hace 30 años. Más fácil han estado al portas de quedarse sin casa por estarles sirviendo y ayudando a las ovejas, hermanos. Es una gran ventaja que nuestros pastores prácticamente hacen sus propias carpas, reparan las propias carpas como Pablo, y no son gravosos para nuestras vidas, para nuestros ministerios. Yo les cuento que a la iglesia que entregué hace 3 años ahí en la Floresta me invitaron a una ceremonia de gratitud por los 25 años de la iglesia. Y así como cuando uno va a una ceremonia lo invitan a uno a los 25 años, me sentaron al frente. Bueno, gracias pastor por esto, pim, pum, gracias, dan su Oscar aquí, le entregan el premio y todo. Bueno, cuando yo ya me senté y creí que ya íbamos, cuando llega el pastor que recibió, dice, ahora voy a presentar el proyecto mío. Creo que no era el momento, pero parece ser que me querían poner eso así en la cara. Bueno, miremoslo. Al pastor que recibió no le servían sino las 4 paredes alrededor. Pensaba tumbar todo y levantar 5 pisos. Y decía yo para mis adentros, pobres ovejas. Donde se atrevan a hacer eso, le digo que van a rodar cabezas, bolsillos, tarjetas de crédito, chequeras, mejor dicho, van a acabar aquí con un edificio en buen estado, 3 pisos ya construidos. Y el tercer piso, que esta escuela dominical ya no lo estaban usando porque no hay niños. Y la mentalidad era tumbar todo para construir de 0 a 5 pisos.
Hermanos, ¿ustedes creen que como están las cosas hoy en día, con el reino de los cielos ya acercándose para volverse 100% espiritual, Cristo está que viene por su iglesia? Él quiere que estemos construyendo edificios y no invirtiendo en tratados bíblicos y evangelización. Todos esos edificios se van a quedar, hermanos. Yo era muy práctico con don Omar y Alexandra. Vamos a hacer mejoras, pero mejoras para que cuando Cristo venga por nosotros, el diablo no se quede con mucho. ¿Lo captaron? Amén. Mejoras para que la congregación se sienta cómoda, pero que no se nos vaya la mano. ¿Sí ven? Es interesante que yo le entregué a este equipo pastoral 3 servicios. Le entregamos 3 servicios los domingos, 8, 10 y 12. En este mes de octubre ya cerraron el de las 8. Y se quedaron ya con 2 servicios y uno dice, no tiene sentido entonces construir 5 pisos. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque hay pastores que no tienen su norte claro. Nos guste o no, somos la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Recuerdo al siervo de Dios Stanley Tam, un gran donante tiene un libro famoso en Estados Unidos que dice Dios es mi patrón, porque cogió su empresa de Tampa Plastic Corporation, que es una de las 3 empresas más grandes de plástico en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, todo lo que es Stanley, todas las herramientas Stanley son de él, las Caterpillar Stanley son de él, y ese hombre todo lo dona y le cogía su sueldito. Y llegó un momento, hace por ahí unos 10 años para acá, y la orden fue: ni un peso más para templos, todo para evangelismo, ni un solo ladrillo más, todo para evangelismo. Estamos hablando de sumas de diezmos impresionantes, se los puedo testificar porque formé parte de esos equipos de trabajo. Entonces, querida y preciosa congregación, el reino de los cielos es nuestro destino. Todo lo está apuntando allá arriba, todo. ¿Dónde está tu norte? Y por último, Abraham apuntó su brújula al diezmarle a Melquisedec, al norte espiritual. Por eso es el padre de las multitudes que heredarán el reino de los cielos. Creo que en la próxima predicación estaré hablando sobre Israel y sus connotaciones de últimos tiempos, porque hay muchas preguntas sobre Israel, y para hablar de Israel hay que comenzar desde Abraham. Vamos a concluir. Y Stevenson se va preparando con la canción que vamos a ministrar. Profecía proclamada. Escuchen esta perla, querida iglesia. El rey David nos da ejemplo de sus diezmos espirituales antes de morir. Dejó de sus ahorros. Escúcheme bien. Primera de Crónicas 29 dice: me van a hacer el favor y van a coger los 3,000 talentos de oro y los 7,000 de plata que tengo en mi cuenta personal y los van a inyectar a la construcción del templo que mi hijo Salomón va a hacer. ¿Sí? Primera de Crónicas 29. Y no metí las piedras preciosas y no metí la madera y otros utensilios que él dejó. Y no metí también lo que ya había ahorrado por el pueblo, solo los ahorros de David. Y le dije a mi asistente ministerial, le dije a la IA: hágame el favor y me convierte esos 3,000 talentos de oro y 7,000 de plata a pesos hoy en día colombianos. Eso es totalmente viable, porque sabemos cuánto pesaba un talento de oro de plata, se convierte a peso de oro de hoy en día, cuánto pesa, y se convierte a moneda colombiana. ¿Sabe cuánto fue la donación del rey David solo en talentos de oro y de plata? 52 billones de pesos. ¿Cuánto, Martín? $52 billones. Eso yo creo que hasta a los contadores les da cuestión cuadrar una cifra de esas. Hermano, lo que construyó Salomón, el templo de Salomón, una maravilla de esa época. Lamentablemente los romanos la destruyen, ¿sí? Destruyen el templo. Lo único que quedó fue el muro de las lamentaciones.
52 billones de pesos. Hermano, miren, en ese sentido, ahora entiendo por qué el rey David era conforme al corazón de Dios. Al comienzo de su vida y al final. Al comienzo porque era un pastor que adoraba con su flauta y cuidaba ovejas. Ahí era conforme al corazón de Dios. Cuando hace el daño que hace con Betsabé y el esposo de Betsabé, ahí ya no es conforme al corazón de Dios, ahí es conforme al corazón humano de él. Pero al final, volvió y se arrepintió y ubicó otra vez su brújula donde tenía que ser. 52 billones de pesos, hermanos. Fue conforme al corazón de Dios al comienzo y al final. Otra perlita, profecía cumplida. Pablo probablemente renunció a un ingreso equivalente. Si Pablo no se hubiera convertido al cristianismo y hubiera seguido siendo un fariseo de fariseos, trabajando en la sinagoga y en el templo, a precio de hoy, si Pablo viviera entre nosotros con esos cargos, ganaría por ahí 7 millones de pesos mensuales. Pero Pablo tenía claro el norte. Pablo sabía que era el reino de los cielos. Y estudiábamos el miércoles tan agradablemente en el instituto, que cuando Pablo se retira a Arabia 3 años a orar, a estudiar la palabra, a mirar el Antiguo Testamento, la profecía sobre Jesús, ese hombre viene completamente redimido, completamente transformado, y él ya tiene clara. Yo creo que ya Pablo sabía que iba a ser decapitado, y aún así trabajaba feliz. Renunció a 7 millones de pesos como profesional para recibir ofrendas de las iglesias. Hermoso, impresionante, hermano, lindo. Ellos mismos ofrecían sus vidas como un diezmo. Entonces, definitivamente estamos frente al dejarlo. Se sometió Pablo a la inseguridad financiera, dependiendo de su trabajo manual y de la gracia de Dios, apuntando su brújula de diezmos al reino de los cielos. Hermoso, hermanos. Él hacía tiendas, reparaba tiendas, se ayudaba económicamente para no ser gravoso con las congregaciones. Y por último, profecía testificada. ¿Cómo está tu brújula espiritual material ante el reino de los cielos? ¿Cómo está ese presupuesto económico? Si cubres tus gastos integrales, personales, familiares, eclesiales y sociales. Recuerda que el Padre sigue buscando adoradores en espíritu y verdad financieros. ¿Cómo no? Otra vez. Así es, el principio aquí en profecía testificar, un principio de mayordomía. No nos gastemos la plata que no tenemos en las cosas que no necesitamos y con las personas que no lo merecen. Repito, no caigamos en ese error. Compre hoy y pague con la prima de diciembre. ¿Usted qué va a saber si la prima está viva? Compre hoy y pague mañana. No se gaste la plata que no tiene en las cosas que no necesita y con las personas que no lo merecen. Vamos a bajar las luces, don Omar, por favor. Querida iglesia, los diezmos, una brújula espiritual. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, hagámoslo con entusiasmo, invirtamos en el reino de los cielos. Hermanos, como les digo, y perdónenme que sea reiterativo en esto, un ministro de 42 años de experiencia, y he visto cómo Dios pone a prueba el corazón de las personas. Si Dios se da cuenta que el dinero no te daña tu corazón y tu brújula sigue apuntando al norte, espere grandes bendiciones. Estemos de pie y mientras esta música, esta canción suena, les animo a que le dé gracias a Dios por todas las bendiciones que te ha dado.